Comunicación transparente. Comunicación transparente. Acompáñenos y conozcamos el hacer y acontecer de la función pública. Participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, modernización administrativa, combate a la corrupción, supervisión de obras del programa 3. Bienvenidos. Esto es Comunicación transparente. Buenas tardes, Zacatecas, les habla su servidor Gerardo de Ávila y desde este momento usted y yo ya estamos en un programa más de comunicación transparente. Déjeme le adelanto, auditorio del 97.9, que hoy estará con nosotros, de hecho ya está aquí en cabina, nada más ni nada menos, usted ya la conoce y la conoce muy bien, es la comisionada presidenta del órgano garante de la transparencia en Zacatecas, por llamarlo de alguna manera, la licenciada Raquel Velasco Macías, porque nos trae información muy relevante que tiene que ver con el tema de la transparencia. Vamos a hablar un poquito de cómo va México, cómo va Zacatecas. Yo como que percibo la extraña sensación de que estamos medio atorados, de que luego simulamos en esta parte, desde luego por parte de los sujetos obligados, no todos, en unos hay esfuerzos, en otros no tanto, pero ella va a ser la que nos va a hablar un poquito de estos y otros temas, porque también en medio de esta discusión se atraviesa ya, le adelanto, si usted es una unidad de enlace o hoy unidad de transparencia, el programa de hoy le interesa. La próxima semana del 5 al 9 de octubre ya en la Ciudad de México, en la antigua vieja casona de Jicotencatl número 9, la antigua Casa del Senado, se estará realizando la Semana Nacional de Transparencia que convoca el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, antes conocido como el IFAI, hoy el INAI. Pero de eso nos va a estar hablando justamente nuestra invitada de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa, le voy a pedir a mi compañera Erika Lechuga que nos recuerde los diferentes mecanismos en donde usted y yo podemos estar en una franca comunicación transparente. Erika, por favor. Sí, ingeniero, con muchísimo gusto. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Muy buenas tardes y con mucho gusto les doy a conocer los medios por los que usted se puede comunicar con nosotros. Las redes sociales ya están activas. En Facebook nos puede encontrar como Comunicación Transparente. En Twitter síganos como @_transparente. En YouTube también ahí puede ver y escuchar este y todos los programas anteriores. Ahí nos encuentra también como Comunicación Transparente. Los teléfonos, el 92 568 67, el 92 565 40, en la extensión 42 440 y el teléfono de cabina, el 92 405 32. Y por si eso fuera poco, auditorio del 97.9, yo le pido por favor que nos sintonice también por internet por www.radiozacatecas.mx, de tal suerte que no tiene más que ni para dónde hacerse que no sea escuchar comunicación transparente. Y bueno, como yo le decía, hoy me acompaña la comisionada presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la licenciada Raquel Velázquez, que como ustedes saben, bueno, ya es una mujer experimentada en estos asuntos y en otros de amplia experiencia. Y bueno, quisiera retomar lo que al inicio comentaba, comisionada, le aprecio mucho que esté en estos micrófonos de comunicación transparente. Este asunto de la transparencia en México parece que de pronto sube lugares en los diferentes instituciones que miden este asunto de la transparencia, igual en Zacatecas. Yo creo que usted trae información de primera mano que nos puede decir justamente dónde estamos parados en este momento, tanto en el país como a nivel Zacatecas. Sí, ingeniero. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de, sobre todo, comunicarnos con sus radioescuchas. Para nosotros es muy importante la difusión del derecho de acceso a la información. Y efectivamente, lo que pretendo es darle a conocer a las personas dónde está parado actual México en materia de transparencia. De hecho, pues tenemos una métrica que es Transparencia Internacional, donde a México lo ubican en el lugar 103 de 175 países, o sea que no estamos muy bien colocados. También
pues hay otros datos alarmantes. La semana pasada, nada menos, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo decía que México tiene los siguientes problemas, o sea, tiene problemas muy graves, obviamente unos niveles de pobreza alarmantes, altos índices de desigualdades, institucionalidad deficiente, debilidad del Estado de Derecho, una creciente economía informal y bajos niveles de calidad educativa, de recaudación y de productividad. Por si esto fuera poco, hace 2 días el Latinobarómetro arrojó unos resultados respecto a la pregunta que se hizo a los ciudadanos sobre si estaban contentos con su democracia. ¿Y qué cree? Por primera vez ocupamos el último lugar. Estamos en el lugar número 19. Lo que habla, perdón que la interrumpa, comisionada, de esto que hablaba precisamente usted al inicio, es complejo el tema en este momento. Sí. La sociedad está muy sensible. ¿Es así, comisionada? Es así, y yo creo, como lo han dicho muchos expertos, hay momentos críticos en México porque se vive una percepción pública pues muy, muy preocupante, y por otra parte pues tenemos una precaria imagen internacional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que efectivamente hay muchos problemas en México, como todos sabemos, pero ¿qué hacemos las instituciones como la que me honro en presidir por el bien, por avanzar, por mejorar el estado de cosas? De hecho, el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que está consagrado en el artículo 6º constitucional. Puede pensar la gente, y con que yo sepa lo que hace el funcionario, lo que gana, los recursos que reciben, ¿se van a solucionar los problemas? Pues claro está que no. El saber por saber es importante, pero más bien la información debe tener alguna utilidad. Además, somos en México expertos en hacer leyes, en crear muchas instituciones, pero totalmente desarticuladas. No hay armonía. De alguna manera, viene aquí a la mente una frase de un político mexicano que decía que en México somos expertos en hacer microesfuerzos macro desorganizados. Entonces, yo a lo que me quiero abocar es al tema de la transparencia. Como usted bien me pregunta, ¿dónde está parado ahorita México? Pues en una posición muy baja en relación al resto, sobre todo de los países latinoamericanos, que son nuestro comparativo. Pero yo creo que en materia de transparencia se ha avanzado. Y esto tiene mucho que ver con rendición de cuentas y con combate a la corrupción. Se ha avanzado, pero aún es insuficiente. Aún es insuficiente. También la semana pasada, en la Ciudad de México, un grupo de 100 personas pertenecientes a diferentes instituciones, incluso de mucho prestigio, con mucha solidez académica, intelectual, hicieron un pronunciamiento. ¿En qué sentido? Pedirle a los legisladores federales que hicieran su tarea. ¿Cuál es su tarea? Pues que saquen, que promulguen las leyes secundarias que tienen que ver con el combate a la corrupción. ¿Cuáles son? Pues la misma Ley Federal de Transparencia, la de Datos Personales, la de Archivos, la Ley Federal de Responsabilidades y la misma Anticorrupción, General Anticorrupción. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que los ciudadanos están presionando al gobierno para que se abatan estos problemas tan graves, sobre todo algo que lacera mucho es la corrupción. Y sabemos que existe mucha impunidad. Mientras esas leyes no salgan a la luz, pues no podemos empatar como quisiéramos nuestro tema también de transparencia. A ver, comisionada, fíjese que su reflexión me lleva a la siguiente pregunta. A ver, las instituciones que deben de atender el tema de la transparencia ya están. Las leyes que deben de regir el tema en la materia ya están. Entonces, ¿qué está fallando? Nos faltan esas leyes.
Entonces, ¿qué está fallando leyes, pues, en medio de esta discusión, comisionada? Que los legisladores no se apuran a sacarlas. La anterior legislatura dejó pendientes esas leyes y es momento pues que no avanzan, no pueden salir. Afortunadamente, en tema de transparencia y también de combate a la corrupción, en el mes de mayo se dio la reforma constitucional para crear precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción. También en el mes de mayo se promulgó la Ley General de Transparencia. Les debo decir que en el mes de junio ya sesionó el Sistema Nacional de Transparencia y no pertenecemos a ella solamente el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y los órganos garantes de los estados. También pertenecen al sistema la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿qué se trata? De que todas estas instituciones que tenemos que ver con el tema de transparencia, de rendición de cuentas, anticorrupción, nos articulemos, que armonicemos nuestra normatividad y que trabajemos juntos. ¿Cuál es el objetivo? Pues superar nuestros graves problemas de pobreza, de injusticia y sobre todo de impunidad. Entonces, yo creo que en materia de transparencia el Estado mexicano se ha dado pasos firmes, pero nos faltan esas leyes que los legisladores federales deben aprobar, porque como son leyes generales, tiene que ver con lo que legislemos estatalmente. Entonces, no podemos avanzar mucho si todavía las leyes generales no se promulgan. A ver, recapitulando un poquito, porque me parece que son reflexiones importantes para el auditorio de Radio Zacatecas. Entonces, México ahorita está parado en un momento complicado, en una situación difícil, hay una pérdida de credibilidad en las instituciones. Hay una crisis grave. Hay una crisis, sí. ¿Sabes qué? Hay que decirlo, porque sí, claro, me parece que si queremos ocultar la realidad de este país, menos va a avanzar. Ahora, eso desde la visión macro. Ahora vamos a lo micro, por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde se ubica Zacatecas en el tema, comisionado? En el tema de transparencia, en el tema de acceso a la información. Yo creo que Zacatecas ha avanzado. Ha avanzado porque ahí tenemos los resultados de las evaluaciones que trimestralmente practicamos a los sujetos obligados. Que por cierto viene ya pronto una. Ya vamos a presentar alrededor del día 15 el resultado de la evaluación del segundo trimestre. ¿A qué nos referimos para que nos entiendan nuestros radioescuchas? La información que los ciudadanos pueden consultar en los portales de Internet de los sujetos obligados. La ley es muy clara sobre qué conceptos deben informar las autoridades y quienes reciben recursos públicos. Entonces, no hay duda sobre si debo poner una cosa o no. O sea, eso ya está superado. Sucede que los tres poderes del Estado están muy bien calificados, los mismos organismos autónomos, los partidos políticos no tanto, y los que están mal calificados, hay un grupito ahí de ayuntamientos que no salen bien calificados y que pues es un problema que tenemos ahí constante. Pero las descalificaciones han subido mucho. Y para nosotros eso es un gran avance. También los recursos que nos hacen llegar los ciudadanos inconformes con el manejo de la información pública que hacen los sujetos obligados no son muchos. Significa que se atiende en sus términos la solicitud del ciudadano. Entonces, para nosotros Zacatecas va remontando, va escalando, de tal manera que la última evaluación que nos hizo el CIDE, de estar en el lugar 24, subimos al lugar número 14. Aquí es muy importante y quiero aprovechar su micrófono para invitar a la gente a que haga uso del derecho de acceso a la información. No saben cuántos beneficios les puede acarrear. ¿Por qué? Porque con lo que ustedes sepan, lo que ustedes se enteren del quehacer público, ustedes pueden tomar incluso decisiones de tipo personal, de tipo social, de tipo político. Es más, pueden incluso tener argumentos sólidos basados en datos exactos, verificables, datos duros,
con los cuales hasta controvertir al gobernante, e incluso proponer encauzar las acciones de gobierno, porque a decir del ciudadano no son correctas, porque él ya hizo un estudio con los mismos datos que el gobernante proporciona. Bien, yo le recuerdo, auditorio del 97.9, que estoy hablando justamente con la responsable, vamos a decirlo así, del órgano garante de la transparencia en el Estado de Zacatecas, la comisionada presidenta Raquel Macías Velasco. Y bueno, pues yo creo que antes de continuar con la charla, le voy a pedir a mi compañera Erika si ya hay preguntas que nos estén llegando vía redes sociales y que nos recuerden nuevamente los diferentes mecanismos en donde usted y yo podemos estar en una franca comunicación, en una comunicación transparente. Adelante, Erika. Sí, ingeniero, con muchísimo gusto les recuerdo a nuestros radioescuchas que las redes sociales están activas. Facebook nos encuentra como Comunicación Transparente, Twitter síganos como @_transparente, los teléfonos el 925-6867, el 925-6540. También existe la alada sin costo, el 01800 llámanos, marcando 01800 55 26 26 67, ingeniero. Y hay dos preguntas relacionadas sobre el tema. Nos dicen que si toda información que se solicita es entregada, que si no hay alguna que no se proporcione, y también nos preguntan que la información, más bien el derecho de preguntar, hay alguna que más bien que la sociedad exige, pues es la transparencia. Ajá. Que si la sociedad ha hecho que se bloquee o que no avance esta transparencia, como usted lo dice, que sea así rápida, sin que se articule, que salga así sin la ley, que no salga bien, ha hecho que esto sea por la sociedad que lo exige, que sea rápida y transparente. Sí, o sea, México tiene muchas presiones de los ciudadanos mexicanos y también tiene muchas presiones internacionales. A la primera pregunta debo decir que toda la información que es pública, porque hay una que es privada, toda la información que es pública se debe proporcionar. No se la proporcionan, acuden a nosotros. Y yo los invito a que nos prueben, a que incluso nos visiten. Estamos en la Avenida Universidad 113. Si se les dificulta hacer alguna solicitud de información o no se la obsequian como quieren, vayan con nosotros y los atendemos con mucho gusto. Aquí lo importante, yo creo que del desencanto que tiene la sociedad, y la sociedad de alguna manera contribuye a que la transparencia no permee lo que debe de ser, es que los ciudadanos están desencantados de las instituciones, de los gobernantes, de los partidos políticos, y entonces no les mueve mucho interés en solicitar información pública. Yo creo que deben hacer el ejercicio, deben hacer el intento, y verán que es muy benéfico el saber concretamente qué hace el gobernante, cómo lo hace, cómo lo justifica, qué recursos recibe y cómo los aplica. Bien, yo le recuerdo, estoy hablando con la licenciada Raquel Velázquez. Ella es la comisionada presidenta de lo que usted conoce y también conoce muy bien como la CIAIP. Bien, dos preguntas más me surgen en este momento a propósito de la palabra que menciona, y la menciona muy bien: desencanto y difusión. Estas evaluaciones, estas calificaciones en donde de todos los sujetos obligados, estoy hablando del caso Zacatecas, los ayuntamientos son los que se quedan un poquito más atrás, es decir, sí, los que están presentando menos avance, aunque sí, a diferencia también del pasado ya vemos más esfuerzos. ¿A qué se debe, comisionada? Que no hay apoyo, no hay compromiso, no hay sensibilidad del sujeto obligado. ¿Qué estará pasando ahí? Yo pienso que a muchos no les interesa el tema, pero aquí no se trata de que tengan sí. O sea, también quiero ser muy clara, no es fácil que el gobernante, que el sujeto obligado proporcione la información de una manera llana y con mucha voluntad. O sea, hay muchos que se resisten. Entonces tenemos el caso de los ayuntamientos, donde efectivamente hemos remontado las calificaciones, pero tenemos ayuntamientos que incluso ya estamos en el último año de su periodo y todavía no tienen portal. Entonces, como que se les hace un estorbo o una tarea burocrática que no tienen por qué asumir, cuando
Lo cierto es que es un derecho humano que se debe de tutelar, de garantizar, y para eso estamos nosotros, para que no se vulnere. Entonces, ¿qué sucede? Que el presidente municipal pues le da más importancia a la Secretaría de Obras Públicas, a otro tipo de secretarías, y lo de transparencia lo dejan de lado. Entonces, aquí también sucede pues que no dotan de los recursos humanos, materiales, no pagan el dominio de Internet, etcétera, cuando pues deben de presupuestar ese gasto. Por el cumplimiento de los derechos no es de orden presupuestal, o sea, no puedo decir yo como gobernante, voy a cumplir con ese derecho constitucional cuando el presupuesto lo permita. El derecho se acata y punto. Entonces, aquí, con los presidentes municipales, a quienes incluso hemos llamado a que acudan con nosotros, los hemos capacitado porque hemos implementado estrategias por nosotros mismos, y a raíz de un exhorto que nos hizo la legislatura, hemos agotado todas las maneras posibles de hacer que eleven su nivel de cumplimiento, y muchos no quieren hacer caso. Bien, pues ahí tiene usted las palabras de la comisionada presidenta. A ver, yo esta parte del desencanto la quiero asociar un poquito con la difusión. ¿Qué está haciendo en este momento la comisión para que la ciudadanía se aviente, se anime a preguntar, que no tenga el temor de que no va a ser escuchada? ¿Qué está haciendo el órgano garante de la transparencia en Zacatecas? Y hagamos el siguiente compromiso, comisionada. Si mal no escuché, el día 15 del mes que corre, de octubre, pretenden hacer público la evaluación del segundo trimestre de 2015. Bueno, pongámonos de acuerdo, vamos a armar un programa para que la gente conozca cómo salió del Poder Ejecutivo, cómo salió el Legislativo, el Judicial, los órganos autónomos, los partidos políticos. En fin, hagamos ese compromiso en el ánimo de seguir informándole a la gente de esto. Pero antes de eso, bueno, antes de ese programa, la difusión, tan importante para que la sociedad esté interesada de que hay una institución en Zacatecas que protege, de alguna manera, que impulsa, que difunde el acceso a la información, como ya usted lo dijo, un derecho humano. La difusión, pues no la hemos hecho de la manera que quisiéramos por cuestión presupuestal, y me preocupa mucho que la gente no sepa lo que hagamos, no sepa que estamos ahí para defender su derecho. Entonces, tratamos de buscar a través de las redes sociales, con la confianza que tenemos con usted, le pedimos espacios en su programa, porque nos interesa mucho que la gente ejerza su derecho. Así como el INE se la pasa promoviendo el voto, nosotros debemos de estar promoviendo el derecho de acceso a la información. Pero ¿qué sucede? Pues que el INE tiene mucho dinero, ¿verdad? O el IES. Pero nosotros pues contamos con pocos recursos, que también pues no todo se concreta que debamos tener un presupuesto muy alto, también es cuestión de creatividad. Pero yo quisiera aprovechar muy bien este espacio que tiene, el ofrecimiento que me hace en estos momentos, para que la gente sepa que esto es en serio. O sea, ¿por qué se decepciona tanto la gente? ¿Por qué hay crisis de credibilidad? Pues porque simulamos las cosas. Y les aseguro que en mi institución no se simula nada. Estamos actuando y ustedes ven a través de los medios cómo multamos, son las sanciones que tenemos a la mano, y con la nueva ley vienen las sanciones más agravadas, que obviamente no queremos ser un organismo punitivo, sino que ser un organismo preventivo, un organismo promotor del derecho de acceso a la información, sobre todo que se cumpla la ley, y a nadie molestamos, ¿verdad? A nadie sancionamos. Pero desgraciadamente las sanciones a veces es lo único que ahuyenta la opacidad. Entonces, aquí lo importante que es empatar, que se articule la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, que todos esos temas se articulen. La sociedad está muy decepcionada, y solamente podemos legitimarnos cuando demos resultados. Bien, yo creo que habrá la oportunidad, comisionada presidenta, de tener nuevos encuentros en este programa para seguir hablando de todo esto.
No sé, sé de buena fuente que usted se traslada a la Ciudad de México la próxima semana para asistir, digamos, al evento cumbre en este país en materia de transparencia, al cual convoca el INAI, y ustedes como órganos garantes se concentran en el país, porque viene la discusión de la ley general, la nueva ley general que tenemos todos que entrarle tarde que temprano o antes del 4 de mayo del próximo año para que estemos todos en armonía. ¿Qué nos puede adelantar de esta semana? ¿Qué espera usted como comisionada de esta Semana Nacional que empieza el próximo lunes? Bueno, en esta semana, como hay ponentes tanto del país como del extranjero, pues nos damos cuenta cómo estamos parados, México, y cómo muchos países han avanzado en esta materia, aún sin recursos, como es el caso de la India. La India es un caso hasta conmovedor, que a través de que los activistas juntan a las personas y les explican, porque no saben leer ni escribir, les explican qué obra están haciendo, cómo se presupuestó, quién trabaja ahí, quiénes son los proveedores, y les explican y le preguntan, por ejemplo, ¿usted trabaja aquí? Y le dicen, no, pero aquí aparece que sí le pagan. ¿Usted renta sus bueyes? No, hace 10 años se me murieron, pero aquí dice que sí los renta. Entonces, ahí toman en contradicción a las autoridades y entonces la sociedad va y les reclama airadamente y han subido enormemente los índices de transparencia. Es decir, han hecho de la transparencia una manera de vivir y de garantizar que efectivamente lo que la autoridad informa sea verdad, porque lo contrario así le va a la autoridad, ¿no? Sí. Entonces, ahí en ese tipo de foros, pues hacemos un comparativo, ¿verdad? Cómo está México, cómo están otros países. Estamos avanzando, digamos que es un tema que está apenas en pañales. De hecho, a nivel nacional, declaraba la doctora Jimena, creo que el 6% de la población es el que hace uso del derecho, pero la idea es difundirlo ampliamente y que a los servidores públicos se les inserte en su ADN que debe ser parte de su trabajo cotidiano. Todo lo que hace, estarlo subiendo al portal. Obviamente lo que hace con motivo de sus funciones, ¿verdad? Entonces, firma un cheque, subirlo al portal. Todos los padrones, todo lo que es información pública, que es parte ya de su trabajo diario. Y cambiar las mentalidades está difícil. Yo creo que eso es lo peor que nos está ocurriendo como sociedad mexicana. Bien, comisionada, mire, pues se nos ha acabado el tiempo. Pero insisto, estos micrófonos están abiertos. Yo creo que nos vamos a encontrar pronto. Yo creo que la sociedad querrá saber justamente a propósito de transparencia cómo salieron en esta evaluación que usted como órgano garante lleva cada trimestre, y hagamos el compromiso desde ahora de que dentro de 2 semanas, si usted así lo considera, nos volvamos a encontrar para dar a conocer esos resultados y para darle difusión a un tema que llegó para quedarse, nos guste o no nos guste, el tema de la transparencia. ¿Le parece a usted? Me parece muy bien. Le agradezco mucho. Erika. Pues así estaremos para dentro de 15 días, aquí la esperamos y seguir con el tema, que también muchas preguntas se quedaron aquí en cabina en el micrófono. Bien, bueno, pues yo le reitero, hoy estuvimos hablando con la responsable de la transparencia en Zacatecas y bueno, esto fue Comunicación Transparente. Esto fue Comunicación Transparente. Comunicación Transparente. El programa de la Secretaría de la Función Pública. Nos escuchamos la próxima semana. En Comunicación Transparente.